¿Les ha pasado que vienen caminando por la calle y de pronto se encuentran 20 pesos y lo ven y dicen, oh, qué afortunado soy? Eso habla de lo roto que estás. El día de hoy hablaremos de cómo en el liderazgo la fortuna juega un papel muy importante. A veces no depende tanto de las capacidades del líder como de la suerte misma. Bienvenidos a esto que es Mira quién manda. Cibernautas, estamos de vuelta aquí en Mira quién manda y como siempre estoy excelentemente bien acompañado del maestro Gerardo Lavega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con los cibernautas una vez más. Hemos hablado ya de muchos aspectos del liderazgo, hemos hablado de diferentes tipos de líderes, hemos hablado de cualidades, también enormes defectos, y ahora nos toca hablar de un elemento un poquito complicado, la fortuna. Como los líderes y la fortuna han jugado un gran papel en la historia, líderes con y sin fortuna. Primero me gustaría definir para ti y según tu vasto conocimiento, ¿qué es la fortuna? Las circunstancias, Gus. Lo que no depende de ti, lo que tú no puedes controlar. Tú puedes controlar algo en tu ambiente y hay muchos elementos, muchas variables que es imposible que controles. Esa es la fortuna. Esa es la fortuna. Y ahí ya podremos ver, según nos cuenta la historia, si fue mala o buena esa fortuna. A veces incluso hay líderes que llegan al liderazgo por fortuna. Es decir, por circunstancias. No era que siguieran ellos a lo mejor en la sucesión o no era que era claramente las elecciones para ellos, sino que por una u otra razón terminaron donde estaban. Entonces la fortuna ha sido determinante en la historia, dijéramos. Si tuvieras que buscar algún ejemplo de cuándo la fortuna fue determinante para algún mandatario, para algún líder, ¿cuál se te ocurriría? Hay cientos de ejemplos, pero déjame darte una reflexión antes. Sí. Maquiavelo dedica todo un capítulo en El Príncipe a la fortuna. Dice, bueno, la verdad es que es la que hace a los reyes y la que los quita, la fortuna. Tú puedes creer que tú llegaste por tu talento, por tu trabajo, por tu esfuerzo, pero fue por la fortuna. Por eso tenemos que tener muy claro, dice Maquiavelo, hasta dónde somos nosotros y hasta dónde es la fortuna. Ortega y Gasset, muchos años después, lo diría de manera distinta. El hombre es él y su circunstancia. Él y su circunstancia. Todos somos producto de las circunstancias que nos tocó vivir. No elegimos el país en que nacimos, ni la familia en que nacimos, ni la lengua que hablamos. Pues con lo que tenemos que trabajar de alguna manera. Y bueno, y en política esto se ve de manera muy clara. Claro. Tú puedes planearlo todo, tenerlo todo diseñado y las cosas cambian. Pienso, por ejemplo, en una de las parejas más exitosas de gobernantes de la historia. En Isabel la Católica y en Fernando de Aragón. Claro. Ambos talentosísimos, brillantes, planearon casar a sus 5 hijos con las grandes casas reinantes de Europa y así prácticamente apoderarse de Europa. El plan era perfecto. Con lo que no contaban era con que sus hijos iban a empezar a morir. Vamos, era algo que no lo podían controlar. Claro. Cuando casan a su hijo Juan con Margarita de Habsburgo, dicen, con esto vamos a lograr unir a las 2 familias más poderosas de Europa, pero Juan se muere. Y luego casan a la otra con otro y también, y luego, o al revés, se moría el rey con el que se habían casado. Mandan a una de sus hijas a casar con el rey de Portugal y el rey de Portugal muere. Entonces las cosas escapan de control y cuando queda la última hija, enloquece Juana. Vamos, entonces, como todas las circunstancias, todo le salió mal. Habiendo estado planeado tan bien, con tanta pulcritud, la fortuna jugó en su contra. Claro. O pienso, por ejemplo, en otra, hablando de dinastías, déjame saltar de España, de Castilla a Inglaterra. La reina Ana fue la última reina Estuardo. Era muy simple que uno de sus hijos la sucediera. Tuvo 19 hijos, 19 hijos. Todos se murieron. El más grande vivió menos de 2 años de edad. Se morían o abortaba o tenía problemas o nacían muertos. O sea, la reina Ana de Inglaterra tuvo 19 hijos, 19, 9, y ninguno sobrevivió. Eso es fortuna. Y eso no dependió de ella. Tenía los mejores médicos de Inglaterra, los más intensos cuidados, y se le murieron los 19. Y mira cómo después, regresando tantito a Fernando e Isabel, la fortuna les jugó muy diferente con el descubrimiento de América, que ahí empieza a cambiar también muchísimo su posición en el mundo,
España se vuelve también una potencia impresionante y también fue un acto pues medio azaroso, medio de fortuna, medio porque pues ni estaba planeado. Mucho menos. El hecho de que Colón no supiera dónde llegó no significa que haya sido un acto fortuito. Llegó, lo planeó, viajó y llegó a donde quería llegar. No supo dónde llegó, pero llegó y eso le abrió grandes perspectivas a España, sin duda. Sin duda, y ahí hubo un arriesgue, también una decisión. Y la fortuna, entonces, es... Tú puedes planear todo lo que quieras, de todas maneras, las circunstancias no dependen en muchas ocasiones de ti. Esto, ¿cómo lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el liderazgo de algunas de las figuras históricas que podemos reconocer? Bueno, a ver, déjame, ya nos Castilla, vamos a Inglaterra, salta a Francia y a Alemania. Y vamos a hablar de México también. Okay. Cuando Napoleón III invade México, tiene una visión bastante interesante de la colonia. Y él cree que puede imponer un ejército con Maximiliano. Manda a Maximiliano como emperador de México, conquista México. Digo, la batalla del 5 de mayo fue una victoria pírrica, porque finalmente, aunque la ganamos nosotros, luego llegaron más franceses y ya aplastaron al ejército mexicano. Entonces, el 5 de mayo es un poco raro. Es muy simbólico, pero no tiene mayor repercusión en términos de impacto. Y bueno, Napoleón III está feliz, ya tiene una colonia y ya iba a controlar una gran cantidad de fuerzas. Con lo que no cuenta es con que llega al poder en Alemania Bismarck, y Bismarck quiere unificar a Alemania. Y resulta que Bismarck quiere 2 territorios importantes de Francia, Alsacia y Lorena, y avanza con su ejército para tomar Alsacia y Lorena. Amenaza con tomar París. Y lo que hace Napoleón III, como lo hubieras hecho tú o yo, es traer a todo tu ejército para enfrentar a Bismarck. Claro. Deja a México sin soldados. Creo que dejó 100 soldados. Y Juárez aprovecha la fortuna. Para Juárez es una gran fortuna que Maximiliano ya no tenga ejército. Para Maximiliano es un infortunio quedar sin ejército. Y Juárez conquista a Maximiliano, lo fusila y toma el poder. Y dice, México es de los mexicanos. Pero esto no lo pudo haber hecho si Bismarck no hubiera atacado Francia. Si Bismarck hubiera dicho, no me interesa ni Alsacia ni Lorena, voy por los territorios de Dinamarca, de Schleswig-Holstein, o voy por los principados que están en Austria. No, pero iba sobre Alsacia y Lorena. Él quería Alsacia. Bueno, no contaba con eso Napoleón III. Fíjate cómo la fortuna, la aparición de Bismarck, la ambición de Bismarck, el ataque de Bismarck hace que todo el mundo cambie. Y es algo totalmente fortuito. Claro. Y finalmente Napoleón III perdió. Y finalmente no pudo resistir a Bismarck. Claro. Pero bueno, retiró todo su ejército para pelear contra Bismarck. Y si no hubiera sido por Bismarck, tal vez ahora, ya lo habíamos dicho, todos hablaríamos francés. Je ne parle pas français, así que qué bueno que no pasó. Y entonces, decías, vamos a visitar Alemania, Francia y México. ¿Y cómo los países se jugaban su fortuna, justamente generando conflictos, provocando guerras, tratando de invadir, y luego no siempre dependía de ellos, ¿no? Muchas veces, a veces era el clima, incluso, ¿no? A veces era un mal clima, a veces era un oleaje fuerte el que no les permitía llegar. Todo estaba ahí, ahora sí que decidiendo su fortuna. No, y vamos, es interesante ver el contraste de todos los esfuerzos que hacemos tú y yo y todos los sudores que tenemos que pasar y que vivir para que al final un acto fortuito te cambie todo. Claro. En 1900 muchos empresarios estaban muy enojados con Theodore Roosevelt, que era el gobernador de Nueva York, porque estaba combatiendo la corrupción en serio y estaba limitándolos, presionándolos, restringiéndolos, castigándolos. Estaban muy enojados los empresarios y el gobernador era un gobernador muy eficaz, Theodore Roosevelt. Y dijeron, ya se reunieron para ver cómo eliminaban a Theodore Roosevelt. Y pagaron la campaña del presidente, del que fue presidente McKinley, William McKinley. Y entonces le dijeron, señor, ¿por qué no se lleva de vicepresidente a Theodore Roosevelt? Nosotros vamos a pagar. Y McKinley dice, señor Roosevelt, lo invito a que sea mi vicepresidente. El vicepresidente, como ustedes saben, es un cargo casi irrelevante en Estados Unidos. Nomás estás ahí de adorno y vas a eventos protocolarios. Lo hicieron caer para arriba. Y cuando renuncia a la gubernatura dicen, es nuestro momento, la hicimos.
eliminamos a Theodore Roosevelt. Gana McKinley, gana Roosevelt y matan a McKinley. Y entonces Roosevelt ya no se convierte en el gobernador de Nueva York, se convierte en presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Que por cierto, doy un dato, es el presidente más joven. Siempre oigo que fue John F. Kennedy. Falso. John F. Kennedy tenía 43 años cuando llegó a la presidencia. Roosevelt tenía 42. El presidente más joven que ha sido presidente de Estados Unidos es Teodoro Roosevelt. Y así se convierte no en gobernador de Nueva York, ni en vicepresidente, en presidente de Estados Unidos cuando matan a McKinley. Pero nadie contaba con que iban a matar a McKinley. Claro. Fue algo totalmente inesperado, totalmente fuera de todo cálculo. Que me llama muchísimo la atención y siempre me ha gustado mucho sobre la historia, cómo se van conectando los hechos completamente azarosos. Me da gusto y al mismo tiempo me intriga cómo este tipo de movimientos que pueden tener estos empresarios queriendo controlar todo, termina saliéndoles el tiro por la culata. Con un loquito que le da un balazo a McKinley. Exacto, porque dijo, yo me echo al presidente. Y ya, ahí quedó. Y me pregunto, ¿cuántas páginas de la historia no se han escrito por hechos fortuitos como este? Pienso incluso en la misma reina Isabel. Llegó ahí como muy de refilón. Pues primero estaba Eduardo, ¿no? El primer rey era el hermano, que fue el que abdicó. Y luego de ahí fueron sucediendo las cosas hasta que ella terminó de reina. Bueno, ella la reina... perdóname. Es que hay una Isabel I que también llegó por un asunto fortuito, la gran reina Isabel, sí. La gran Isabel y la reina Isabel II. Sí. Pero bueno, ninguna de las dos está diseñada para ser reina. Ninguna de las dos nació sabiendo que iba a ser reina. Ninguna de las dos esperó ser reina. A las dos les cayó de casualidad. Fortuitamente. Sí. Y el caso de la reina Isabel I, ¿cuál fue ese hecho fortuito? Porque ese no lo tengo localizado. Bueno, ella es hija de Enrique VIII. Sí. Quien sigue en la sucesión es su hermano. Claro. Su hermano, Eduardo VII, que es un niño que muere a los 21 años de tuberculosis. Cierto. Pero muriendo su hermano, no sigue ella, sigue su hermana mayor, que es Ana. Perdona, que es María, Bloody Mary. Sí, Bloody Mary. Ajá. Y se muere su hermano, y se muere María, y entonces llega ella. Sí. Pero no le tocaba a ella, le tocaba a su hermano. Fíjate cuánta Y si gente no hubiera tuvo sido que su morir. hermano, habría sido su hermana, pero también se muere. Entonces llega ella. ¿Cuánta gente se tuvo que morir para que llegara al poder? Pero si su hermano hubiera tenido hijos, no llegaba ella, llegaba el hijo de su hermana. Claro. Pues su hermano muere sin hijos, su hermana muere sin hijos. Fortuitamente, y llega Isabel I. Isabel II, aquí ya estamos en otro caso, ella no iba a gobernar porque su papá nunca iba a gobernar. Exacto, ni siquiera el que iba a estaba gobernar era Eduardo VIII. Pero este hombre se alió con los nazis, lo echan del poder y le dicen al hermano, usted suba. ¿Te acuerdas? Era un hombre tartamudo, ni siquiera sabía hablar, nunca se entrenó para hablar en público. Hay una película que se llama El discurso del rey. Buenísima. Donde a mí me parece un poco exagerado. Sí, claro. Me parece que el gran mérito del rey es que logra controlar su tartamudez. Ese es, digamos, Su respiración. el gran logro de Eduardo VI, de Jorge VI. De Jorge, sí. Y bueno, y llega y su hija llega de reina, pero ella no estaba entrenada ni preparada, nunca soñó con ser reina. Claro, ¿no? Ella estaba feliz ahí con su Felipe, no tenía ninguna necesidad. Y esta historia ya se la saben, ya vieron The Crown, no se hagan. Aquí vienen a aprender de otras cosas. Pero bueno, el hecho fortuito. ¿Cuándo, si tuviéramos que pensar en, a lo mejor un gobernante planea absolutamente todo, ¿cuándo ha sido la naturaleza quien ha jugado en contra? Que tú ubiques, este caso es específicamente un gran ejemplo de cómo la fortuna las circunstancias de la naturaleza no ayudaron en lo más mínimo. ¿Recuerdas algún ejemplo muy claro? En muchas circunstancias la gente puede morir en guerras, pero también puede morir en catástrofes naturales o puede morir de mil maneras. A ver, deja ponerte un caso más que de catástrofe natural, de una catástrofe política. Okay. En 2004, en las elecciones de España, todas las encuestas le daban a Mariano Rajoy el triunfo. Mariano Rajoy era el siguiente presidente. Iba a sustituir a Aznar. Toda la gente lo aplaudía y todas las encuestas lo ponían arriba. La izquierda iba muy por debajo. Y en 2004 vienen los horrorosos atentados de Atocha. ¿Te acuerdas? Volaron 4 trenes, murieron un montón de personas, otras tantas quedaron heridas. Fue un atentado horroroso los musulmanes. Ellos tenían otro calendario. Pero a partir de ese momento, nadie piensa que Rajoy pueda ser el presidente
y sube Zapatero. Entonces, Zapatero, pero no, pues yo, ya el otro ya no ganó, ya ganó usted, porque los atentados ocurrieron a 3 o 4 días antes de la elección general. Yeah. Y eso fue suficiente para que un señor que sabía que no iba a ganar, ganara. Y así pasa con las muertes, el que sustituye, el que sube, el que llega. Cuando tú no contabas con eso, llegas. Algunos han calculado que van a llegar. La muerte de una persona generalmente abre el espacio para que llegue la otra. Cuando muere, ya no estamos hablando de Teodoro, hablamos de Franklin. El que llega a la presidencia es Truman, que me parece un presidente, un modelo de liderazgo por muchas cosas, Harry Truman. Pero cuando muere Roosevelt y él de pronto es presidente, hay una escena muy simpática en la vida de ellos. Cuando él llega con Eleanor, la viuda de Franklin, y le dice, Harry Truman, lamento mucho la muerte de tu marido, Eleanor, en lo que yo te puedo ayudar, sabes que cuentas conmigo. Y le dice la señora, no, a quien hay que ayudar es a ti, no a mí. Tú cuentas conmigo. Pero bueno, ciertamente llegó. No sabía que existía la bomba atómica, entonces todo tuvo que improvisarlo. Pero de nuevo, el azar te va poniendo y te va probando, y hay gente que sabe reaccionar muy bien y gente que no sabe reaccionar bien. Por eso una de las grandes cualidades de un político, de un líder político, lo dicen todos los expertos y todos los estudiosos de liderazgo, es la capacidad de adaptación. Si tú no sabes adaptarte a las circunstancias, a que sube el peso, a que baje el peso, a que suba la bolsa, a que baje la bolsa, a que entren aquí, a que salgan acá, tú no puedes ser un buen gobernante. El gobernante tiene que estar improvisando permanentemente. ¿Y sabes por qué? Por la fortuna. Claro. Porque tú no cuentas con un montón de elementos ajenos a ti. Hay pocas garantías en ese sentido. No hay ninguna. No hay ninguna. Exacto, corrigiendo. Un terremoto puede acabar con la mejor presidencia. Iba todo bien, iba todo pulcro, iba todo adelante, y un terremoto acaba con tu país. O una pandemia. Una pandemia arrasa con todo lo que tú has creado y con todo lo que tú has formado. Mira la cantidad de planes que se nos quedaron a la mitad con la pandemia de 2020. Yo recuerdo perfectamente, yo tenía planeado una gira por Latinoamérica, llevaba años armando mi gira por Latinoamérica. Es el momento, ya había planeado países y todo. Y sigo sin ir a Latinoamérica. No conozco más allá de, así lo más lejos que he llegado es ahí Chiapas, ¿no? Al sur. Entonces, así la fortuna va a decidir muchísimas cosas. Pensando también en eso, hace rato dijiste algo muy importante, la adaptabilidad. Cómo ha habido líderes que han sabido, ante a lo mejor un infortunio, una mala fortuna, han sabido aprovecharla a su favor, han sabido utilizarla y canalizarla para convertirse en grandes líderes o lograr grandes proezas. Yo creo que todos los grandes líderes han tenido que adaptarse de manera permanente. Pienso en De Gaulle, pienso en Churchill, pienso en Roosevelt en el siglo XX. Claro. Pero pienso en muchos otros que tienen que transigir. Yitzhak Rabin, que es un hombre al que yo admiro enormemente, fue un combatiente permanente contra los árabes, porque los árabes querían impedir que ellos se establecieran. Pero cuando se da cuenta que ya cambiaron las circunstancias, él empieza a promover la integración de Palestina y que se convierta en un Estado. Le dieron el premio Nobel por eso a él, y fue el gran pacifista. Y antes era el gran guerrero militar que había acabado con ellos. Cuando cambian las ternas y dicen, a ver, señores, ya, se acabó. Entonces, ahora sí ya, seamos amigos y vamos a cambiar las cosas. Pero también otro líder de esa región, Sadat. Sadat había combatido enormemente también a los judíos. Cuando matan cuando llegue él al poder, finalmente, lo primero que hace es extender la mano a los judíos. Señores, ¿para qué nos peleamos? Llevémonos bien. Egipto no tiene por qué estar peleado con Israel. Y Sadat se hace amigo de los judíos. Y Rabin se hace amigo de los palestinos a quienes había combatido. Entonces, ese es el sentido práctico que hace a un gran líder. Un gran líder tiene que saber adaptarse a la fortuna. Tiene que saber adaptarse a las circunstancias. Y para eso se requiere una virtud muy importante al lado de esta adaptabilidad, la audacia. Claro. Dice Virgilio en la Eneida, la fortuna favorece a los audaces. Claro. Fortuna valens adjuvat, algo así. Claro, y Maquiavelo recrea esta frase de Virgilio y dice, a la fortuna le gustan los audaces, porque la fortuna es mujer.
Y siempre prefiere a los audaces, diosa a los fortuna. aventureros, a los muy cautos, a los muy tímidos. La fortuna generalmente no los pela. Claro, y además, aunque los pelaras, si la fortuna se te pone enfrente y puede ir a tu favor y tú no te adaptas o no eres capaz de reconocer esa variante que te permite salir avante, definitivamente va a haber consecuencias por tu falta de decisión, por tu falta de audacia. Y yo veo mucho esto en mi área de expertise, ¿no? Cuando yo estoy detrás de un proyecto, las películas, dice Guillermo del Toro, siempre son un imposible, ¿no? Nunca sabes si van a pasar, porque son tantas las cosas que pueden fallar, son tantas las cosas que pueden salir mal, y son tantas las circunstancias ajenas a ti, desde los aviones que pueden pasar, hasta los ruidos que puede haber, hasta las 1.000 millones de complicaciones. Hacer una película es ir en contra de la fortuna. Eso es algo que he aprendido. Hacer una película, una serie, es ir en contra de la fortuna. Todo lo que puede salir mal va a salir mal, y tienes que tener esa capacidad de adaptabilidad y de audacia para comprender que para lograr esa visión que tienes que orquestar a muchísima gente y muchísimos talentos, y todos tienen que ser capaces de tener esa adaptabilidad. Ahora, para mí, el cine es un microuniverso. Pienso en esto a nivel de líderes políticos, a nivel de líderes de la historia. Digo, qué responsabilidad, qué peso tener la claridad de poder aprovechar lo que la fortuna te está dando o quitando a tu favor, ¿no? Debe ser una cosa complicadísima. Sin duda. Mira, piensa, por ejemplo, en México, en los tiempos más cercanos. Ya alguna vez lo habíamos mencionado. Hay un presidente que a mí me gusta muchísimo en México, que es Ernesto Zedillo. Me parece que fue uno de los mejores presidentes. Nada indicaba que él fuera a ser presidente. Sí, ¿no? Nada. Pero cuando matan a Colosio, él no era el favorito de Salinas. De hecho, Salinas intentó reformar la Constitución para que pudiera llegar Pedro Aspe. Y cuando los partidos de la oposición le dicen imposible, es demasiado obvio, es costoso, no, ya que no puede ser Zedillo, no contaban con que le mataran a Zedillo. Pero entonces, bueno, pues que sea Pedro Aspe, pero no puede, porque tiene un impedimento constitucional. Y entonces, pues, ¿quién queda? Pues Zedillo. Y ponen a Zedillo. Y fíjate que Zedillo fue un espléndido gobernante, discreto, gris, alejado de los reflectores, pero tuvo un liderazgo deslumbrante. Deslumbrante a pesar de lo silencioso, y lo hemos platicado en otros programas. Perdóname que repita, pero me gusta mucho hablar de la obra de Zedillo. Creó el INE, un instituto electoral que desvinculaba las elecciones del gobierno. Transformó la Corte, le dio carácter de Corte constitucional a un tribunal de última instancia. Le dio una autonomía real al Banco de México. O sea, pum. Pianito. Aprovechó y se retiró. Yo no quiero saber nada más de política. Creo que él detesta la política. Alguien me lo refería como un profesor gruñón. Es un tipo, vive en Yale, que a mí no me molesten. Yo cuando lo tengo que declarar, hace papers para que sirven como referencia en muchos lugares. A mí no me molesten. Yo estoy aquí muy tranquilo. Él maneja su coche, él tiene su casa y no le gusta la política. Exacto. Pero llegó a la política por circunstancias. Y supo aprovecharlas. Y las aprovechó magníficamente bien. Fue presidente de México. Cuando hay otros que estaban peleando y destrozando para llegar a ese cargo, él no hizo nada. Y llegó. La fortuna lo llevó. E hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Sí, y justamente en un programa hace no mucho hablábamos de eso, ¿no? Como de algunos de los líderes más eficaces han sido líderes poco brillantes, poco carismáticos, pragmáticos, que ven por el pueblo, y que pues muchas veces por lo mismo que no brillan, por ahí de pronto no hablamos tanto de ellos y no tenemos, porque no son escandalosos, no son interesantes en términos de noticias, pero sí es un ejemplo de alguien que supo aprovechar la fortuna que se le dio, ¿no? Ahí están las cartas y cómo las juegas, porque de eso trata un poco también, ¿no? Cómo jugar las cartas que las circunstancias te dan requiere mucha astucia y mucha visión. No recuerdo de quién es la frase. La vida te da las cartas. Ajá. Tú decides cómo juegas con ellas. Claro. Porque de nuevo, todos tenemos características, circunstancias distintas y cada uno las explota mejor o peor. Y en política también. Claro. Y en política tienes que saber hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. A veces apuestas con mucha audacia y fallas. A veces apuestas con mucha audacia y triunfas. Maquiavelo pone como ejemplo de audacia al Papa Julio II. Siempre apostaba alto, siempre. Voy a conquistar, voy a ganar, voy a triunfar, y siempre le salió bien todo. Vamos, porque era un gran apostador y sabía que la fortuna iba a beneficiarle a él, o por lo menos fue su apuesta.
Punto. Tenía que apostar. Y Ya. la fortuna implica apostar. La fortuna Tú no implica sabes qué va a apostar. pasar. Tú no sabes si te vas a morir hoy o en 10 años o en 20 años. No sabemos. Pero tienes que apostar a que vas a lograr lo que te has propuesto hacer. Y en política también. Y en el juego también. A mí me gusta apostar, yo soy de Y en los que política, juegan. hay muchas variables. Entonces es muy difícil predecir lo que va a pasar. Sí. Si tuviéramos todas las variables, como hemos platicado, sería muy fácil decir 1, 2, 3 y yo llego aquí. Y listo. Pero tú no sabes qué va a pasar. Y tú no sabes lo que piensa el señor que está a tu lado, o el señor que está atrás, o la señora que está abajo. Tú no tienes idea. No, y la cantidad de circunstancias, los cambios y los retos y el cambio de fortuna puede venir desde tantos lados, y luego están esos que ni nos imaginamos, que siempre llegamos a ese punto de nadie vio venir ese. Entonces es muy difícil adelantarse a lo que va a pasar, es muy difícil prepararse para todo lo que pudiera llegar a pasar. Entonces, si tuviéramos que resumir, ante cuando llegue el momento en que la fortuna te llame, ¿qué cualidades tendría que existir además de la audacia para poder jugar con la fortuna a tu favor? Maquiavelo lo dice en este capítulo que le dedica en El Príncipe a la Fortuna. Tu capacidad de adaptarte. Saber si tus cualidades van con el momento o si tus cualidades no van con el momento. Porque tú puedes tener todas las cualidades del mundo, pero tu momento no te lo permite. Cuentan que en una ocasión un célebre militar llegó a San Pedro y le dijo: San Pedro, bueno, fuiste un militar respetable, respetaste los valores, ¿dónde quieres estar? Dijo: quiero estar al lado del más grande estratega militar de la historia. ¿Cómo no? Con mucho. Del más grande, sí, vente. Entonces él iba pensando en el camino: ¿con quién me van a sentar? Con Chinguis Khan, con Julio César, con Napoleón, con Aníbal. ¿Dónde voy a estar? ¡Qué maravilla! Dice: ahí está. Un señor que está tocando la flauta abajo de un árbol. Dice: no, estratega militar. Ahí está. Es el más grande, es el genio, dice San Pedro. No, pero ¿quién es? Pues no importa. En su país nunca hubo guerra. Entonces él nunca pudo lucir sus grandes cualidades. Puedes tener todas las cualidades y si en tu país no hay la circunstancia, no hay la fortuna, pues no las luces. No, es interesante, ¿no? Claro. Es el gran militar, pero en su país nunca hubo guerra. Entonces nunca pudo lucirse. Nunca lo pudimos ver en Pero su fíjate máximo cómo las potencial. circunstancias sí son las que te permiten, y dice Maquiavelo, si tus cualidades, si tus deseos, van con el momento que vives, vas a ser un gran príncipe. Pero si tú eres un hombre muy cauto y se requiere audacia, o eres un hombre muy audaz y se requiere cautela, tú no vas a tener. Tienen que combinar tus cualidades y las circunstancias para que tú puedas ser un líder exitoso. Por eso yo recomendaría a los colegas de Quibernus que siempre consideren: ¿esta circunstancia favorece a mis cualidades o no? ¿Favorece a mis disposiciones o no? Y si tienes la sensibilidad de saberlo y te subes a la ola, vas a tener éxito. Lo cual me llevaría a que entonces se necesita una triada muy interesante, porque necesitamos adaptabilidad, audacia y la humildad de reconocer cuáles son esas cualidades y si están ahí, porque cuando lo mencionaste pensé de inmediato en cómo muchas veces en el liderazgo y en el proceso de liderazgo puedes ser ciego de ti mismo y decir: claro, yo puedo con esto y tengo las habilidades para poder, y tal vez no es tu lugar ni tu momento, ni estás calificado, y ahí es donde viene una buena pregunta. Cuando Calles quiso nacionalizar el petróleo, empezó a hacer todo lo necesario para nacionalizar el petróleo. Y le dijo Coolidge: usted hace un intento más y usted toma una gota de petróleo norteamericano y ahí tiene a la Marina al día siguiente. Y Calles retrocede. No es su momento, no es la oportunidad. Cuando tiempo después llega Cárdenas y se da cuenta que Roosevelt está peleado con los petroleros, dice: ahora sí. Y cuando los petroleros van a ver a Roosevelt: oiga, señor, vea lo que nos hizo este miserable de Cárdenas. No es problema mío, dice Roosevelt. Arréglenlo ustedes. Él no quiere a los petroleros. Entonces, Calles tiene la sensibilidad de retirarse. Cárdenas tiene la sensibilidad de nacionalizar. De entender cuándo sí. O sea, y es lo que se llama el timing. Claro. Los políticos con timing son los mejores que ha habido en la historia. Saben cuándo sí, saben cuándo no. Por eso la política tiene que ver también como con la seducción. Claro. Cuando le dice a una niña: quiero contigo, cuando no, es oportuno, no es oportuno, y si te equivocas te puede ir terriblemente mal. Claro. Por eso se recomienda que tengas ese olfato en política.
Digo, que es mucho más sofisticado y mucho más delicado que no cualquier otra cuestión. Claro, porque además tiene que estar sustentado con el conocimiento, con la experiencia, con tener los referentes culturales, con tener nociones históricas que te permitan tomar estas decisiones lo más informado posible y no nada más suponer que ese olfato es mera intuición. La intuición está construida de muchas cosas. Decía también, Churchill de Lloyd George. De nada sirve la riqueza, la inteligencia, la simpatía, la belleza física cuando uno se encuentra con olfato. Y Lloyd George tenía olfato. Y frente al olfato, ninguna otra virtud sirve para nada. Timing, saber cuándo sí, saber cuándo no. Eso es lo que hace que un político sea importante. Acabo de darme cuenta cuáles son mis problemas de liderazgo, muchachos. De aquí me voy a terapia. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo una vez más, mi estimado Gerardo Laveaga. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar para nuestros queridos cibernautas? Bueno, tú te puedes preparar para un momento y si no llegan las circunstancias que esperabas, esa preparación sirve para otras muchas cosas. Pues yo no creo que sea tan trágico prepararte y ver que no llega la fortuna. Y entender que la fortuna es eso, fortuna. ¿Se dieron las cosas o no se dieron? Una parte depende de ti, dice Maquiavelo. La otra no. Maquiavelo hizo 50 y 50%, cree Maquiavelo. Cuando uno estudia esto, creo que depende muy poco de ti. Quizás depende de ti 10%. El otro 90% es fortuna. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. ¿Por qué no se van al Cibercafé? Platican para ustedes qué es fortuna, cuándo se han visto enfrentados o enfrentadas a estas situaciones donde no esperaban esas circunstancias, donde la fortuna cambió, si tuvieron o no tuvieron la adaptabilidad. Platiquen, que para eso está. Muchísimas gracias una vez más, Gerardo. Pues, encantado de estar contigo y con los cibernautas. Siempre un placer platicar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Esto es Mira quién manda.